Bueno, empezamos la sesión. No sé si nos ven. Ya pueden ir saludando por el chat. Quedan un par de minutos, pero hemos abierto el broadcast para así todos nos vamos poniendo en nuestro lugar. Ya veo que sí, se ve borroso. Intentaremos no movernos mucho porque esto es un tema también de la capacidad de las líneas de cada uno, de Internet y del software mismo. Intentaremos hablar claro, ¿no? Para si se puede ver bien. Decirnos si nos escucháis bien, eso sí. Sí. Ismael, sí. dices que borroso, pero ¿se escucha bien? Hola desde Málaga. Hola, Pedro. De muchas partes. Gracias. Creo que hay mucha gente de toda España, incluso de fuera. Perfecto el audio, ok. Perfecto. La imagen, bueno, intentaremos no movernos y vamos a empezar de aquí poco. Me hace mucha ilusión, veo muchos nombres conocidos, mucha gente que le pongo nombre, apellido, que nos ponemos voz, pero que solamente voz, que me hace ilusión compartirlo con todos vosotros hoy. Sí, a ver si, bueno, también sirve para ponernos cara un poco, ¿no? Esther te saluda. Sí, ya veo que me están saludando. Al final era eso, ¿no, Esther? Por eso la gente quiere ver el webinar, para ver quién era Esther. Yo no conozco a nadie, pero me gusta ver a Esther ilusionada. Yo creo que la cara me la conoce todo el mundo, que me viene todos los mails, ¿eh? Ah, bueno, eso sí. Se escucha perfecto. A ver cuánta gente tenemos. Miramos un minutito y empezamos. Se está registrando gente. Bueno, empezaremos puntuales porque hay muchas cosas de las que hablar y una cosa muy importante son las preguntas. O sea que intentaremos más o menos ir avanzando según el temario. Sí, si un caso a lo mejor puedes preparado plantear el índice en algún momento. Y bueno, básicamente eso. Sí, vamos a empezar un poco con las presentaciones. Yo soy Xavi, que me encargo de marketing. Estoy aquí no como experto, sino un poco de facilitador y de moderador de la sesión. Habíamos planteado entre todos esta sesión que es muy sencilla en cuanto a índice, ¿no? Tiene estas cosas que estáis viendo aquí, ahora les comentaremos. Y sobre todo la importancia de tener aquí a Esther, que está a mi lado, a mi izquierda, que es la encargada de la relación con inversores de todo StockCrowd, o sea, habla con mucha gente y es experta en la materia, bueno, ya se presentará ella, pero durante más de 30 años o incluso más, no sé, está en los mercados financieros trabajando, etc. Luego Daniel es experto en riesgos, en Risk Management and Compliance, que es un término anglosajón, van a salir muchos términos anglosajones. Luego, si hay preguntas, pues ya las podéis hacer. Y nada, vamos a ir un poco viendo este índice, ¿no? Empezaremos con una introducción que Esther nos va a hacer. Luego seguiremos con Daniel, que nos explicará un poco el tema de riesgos. También cómo se eligen estos proyectos, que ahí entraremos un poco con Esther y Daniel. Sí, son dos puntos prácticamente fusionados. Sí. Y luego seguiremos con el tema un poco polémico del 10%, que ya veremos, y lo que es la diferencia entre profesional, bueno, acreditado, no acreditado, que es el término técnico, y profesional, no profesional. Y al final la parte de las preguntas y respuestas, que es muy importante, que es una de las cosas que creemos que es interesante de este webinar, que nos ponemos cara y además pues podéis tener respuestas a muchas dudas que tengáis, que salgan durante la sesión o que cualquier cosa, por sencilla que creáis que sea, pues podemos intentar responder. Sí, entiendo que las que no diera tiempo a contestar podemos quizás de alguna forma publicarlas más tarde. Vale. Ir enviándoslas. Si veis que no hemos podido contestarlas, nos las podéis enviar a los correos que tenéis en la presentación para contestarlas ya luego posteriormente una por una sin ningún problema. Vale, o sea, si os parece empezamos, ¿no? Empezamos. Con la primera parte, la introducción. Buenas tardes. Como os decía, gracias primero por vuestra asistencia y por el resultado que hemos tenido con esta primera webinar. Esperamos que sea la primera, pero no la última, evidentemente. Muchos de vosotros ya me conocéis, aunque sea vía telefónica o vía mail, pero para los que no, me gustaría empezar contextualizando un poco este tipo de inversión. ¿Qué es el crowdfunding inmobiliario o qué es una plataforma de financiación participativa?
¿De dónde viene todo esto? Como en la mayoría de las ocasiones, esto es un tema importado del mundo anglosajón. Es una copia pura y dura del mundo anglosajón. Ellos suelen ser los que inventan los temas en finanzas y aquí los solemos copiar. Esto apareció a raíz de la crisis. Realmente fue una solución de financiación para las grandes compañías debido al momento de la crisis en el que nos dimos cuenta en que hubo unas fusiones bancarias, hubo en que los bancos empezaron a cerrar los grifos en temas de financiación y miramos a otros mercados qué es lo que estaban haciendo para ayudar a las empresas a financiarse y que se dieran cuenta, de ahí que respondo a una pregunta que se nos había hecho anticipadamente, que se dieran cuenta del por qué en otros mundos la financiación no bancaria era un 80% y en nuestro país era a la inversa, era un 80%, la bancaria. El tema es que las empresas tienen que entender y tenemos que ahí también evangelizar de que no solamente puedes pedir financiación a un banco, sino que tienes que diversificar tus fuentes de financiación porque es un tema sano. A raíz de esto y aprovechando, sobre todo aprovechando la tecnología e Internet, aparecieron las plataformas como tecnológicas que poníamos en contacto a inversores con empresas, ya sean inmobiliarias, para circulantes, de industriales, es decir, inversores con la otra parte empresaria o bien personas físicas para llevar a cabo financiaciones sin pasar por el filtro bancario. Como es mucha la gente que lo hacen, para eso se llama crowd. Crowd significa mucho y funding quiere decir fondear una operación. Hay 4 modalidades de crowdfunding, 2 sin retorno dinerario y 2 con retorno dinerario. Las que tienen no retorno dinerario son las típicas donaciones y temas de mecenazgo que se conocen históricamente. Y las 2 dinerarias son el crowdlending y el crowd-equity. Aquí aparecen ya los términos famosos que decía Xavi en inglés. El crowdlending es prestamos entre todos mucho y el crowd-equity es hacemos entre todos una sociedad. Cuando apareció esto y se dieron cuenta que iba a ser un tema que iba realmente a romper techos y que iba a romper mercados y que iba a ser disruptivo, los bancos centrales y sobre todo la Comisión Nacional de Mercado de Valores tomó nota y se reguló, se hizo regulación. Y el año 2015 salió una regulación, que es la Ley 5/2015 de 27 de abril, que es la que regula las plataformas de financiación participativa. Perdona, Esther, pero esto también está regulado de forma parecida, imagino, en Inglaterra, en Estados Unidos, o es una cosa que surgió aquí una necesidad que detectó la Comisión Nacional de Mercado de Valores y se hizo de una manera. Aquí la verdad es que no es que lo detectaran, es que se solicitó estar regulado. Sí que existe la regulación en Inglaterra, en cada país en la suya. En este momento se está planteando a nivel europeo, Inglaterra quedará fuera, es que haya una homologación entre todas las plataformas europeas, pero no es que no existiera una regulación, es que no había una regulación exacta para este tipo de figuras, sino que se regulaba a través del Código Mercantil, digo, el Código de Comercio y de las leyes que regulaban el mundo financiero. Exacto. Lo que pasa que en España era aquello que todo lo que no existe está prohibido. Entonces, al final dices, pues si existe, no estará prohibido. Al final hubo la necesidad porque también el sector financiero lo solicitó. No, y se buscaba proteger al inversor. Y esa es la parte más importante. La regulación, que quede muy claro, lo que busca, ante todo, luego lo explicaremos con detenimiento, es evidentemente proteger al inversor. Bueno, termino con esta parte. Entonces, ¿qué hacemos? Resumen. ¿Qué hacemos en StockCrowd? Somos una plataforma de financiación participativa regulada por la CNMV y supervisada por el Banco de España que ponemos en contacto a inversores con promotores. ¿Para qué? Para llevar a cabo operaciones de préstamo en el mercado inmobiliario. Eso es el resumen así de claro. ¿Es fácil? ¿Difícil ser inversor? No, es muy fácil. Es entrar en nuestra web, registrarse, solo tienes que poner tu nombre, tu DNI, tu teléfono y nada más para registrarse. Otra cosa es para ser inversor. Si te registras, tienes acceso a toda la información. Hay información transparente en nuestra web en cada una de las oportunidades. Imagino que hay gente que, por ser un tema tecnológico, aquí alguien pregunta, en caso de no cobrar, ¿a quién se puede reclamar? ¿No? Estas preguntas surgen, ¿no?, por ser algo como
sin intermediación y que haces tú directamente. Yo creo que eso lo contestaremos en la parte de riesgos, que corresponde a la parte de riesgos, en la parte de reclamación, en el caso de que no, sepan. Sí, tomemos nota. Pero evidentemente es una parte del riesgo. Aquí lo importante es, yo siempre lo digo, yo tengo un patrimonio, tengo dinero, ¿vale? El tema es, si tengo dinero, ¿cómo distribuyo, cómo diversifico ese dinero? Para nosotros, el invertir en lending inmobiliario es un activo financiero más en el mercado. Es un mercado alternativo al que tengo que destinar una parte de mi patrimonio y en el que invierto en economía real. Tema súper importante y más con lo que estamos viviendo estos días. Es decir, estamos lo que se llama descorrelacionado de los mercados financieros. Suba o baje la bolsa, a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque tengo un contrato firmado con un promotor en que me dice que este es el tipo de interés que voy a cobrar o este es el plan financiero que me permite dar esta rentabilidad. Pero no afecta en cuanto a mercado financiero, ¿no? Exacto. ¿Te afectará o no a nivel económico? El promotor podrá vender más o menos en este momento, pero el contrato firmado con el inversor se tiene que mantener. Es la ley de continuidad de contrato. Por lo tanto, esto es así. Salvo casos muy extremos. Exacto. Otra cosa es que quiebre, que sea otra cuestión. No es un tema de mercados financieros. Entonces, decidir qué parte de mi patrimonio, qué tengo que hacer con esto, qué parte de mi patrimonio quiero destinar a lending y por dónde empiezo. Y dentro del lending, qué verticales tengo y qué quiero comprar. Quiero el inmobiliario, quiero el de empresas. Nosotros hacemos el inmobiliario, que detrás hay un bien, un inmueble, un bien real. La parte es por dónde empiezo. Tenemos diferentes tipos de préstamos, luego Daniel lo contará. También es decidir qué tipo de préstamo quiero y cómo diversifico mi capital. Yo siempre digo que hay dos temas a tener en cuenta. Yo no puedo asesorar, sí puedo explicar lo que creo, y lo que creo es que la prudencia y la diversificación tiene que marcarnos cualquier tipo de inversión. Eso es fundamental. ¿Vale? Pasamos a esta parte, sí. Y un tema importante, ¿no? Con el tema de la seguridad y... Hablábamos, convertirse en inversor no tiene secreto, no, ya lo hemos dicho, es muy fácil, me registro. Quiero ser inversor, sí, he decidido, he visto y quiero invertir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que subir mi documento, mi DNI, o bien adjuntarlo a la plataforma para que puedan regularme. ¿Qué se hace con este DNI? Hemos de cumplir las normativas de blanqueo de capitales. Como hemos dicho, estamos supervisados por el Banco de España y estamos regulados por la CNMV. El tema de blanqueo de capitales no lo efectúa StockCrowd, lo efectúa Lemonway. ¿Qué es Lemonway? Todo el mundo tiene una pregunta que la gente siempre hace. ¿Qué es Lemonway? Lemonway es una entidad de pago. El dinero de nuestros inversores y el documento de nuestros inversores no pasa por StockCrowd, va directamente a Lemonway. StockCrowd no puede tocar el dinero. Nosotros no podemos hacer nada con el dinero. El dinero sale de la cuenta del inversor para ir a Lemonway. De Lemonway va al promotor, el promotor vuelve a Lemonway, de Lemonway al inversor. Y eso es para proteger... Esto es para proteger al inversor. El dinero tiene que ir de cuenta a cuenta, no puede salir de otra manera. Lemonway es una entidad de pago que pertenece a la BNP, la Banca Nacional de París, uno de los principales bancos europeos, y el banco depositario en España es el Banco Sabadell. Por lo tanto, el dinero de nuestros clientes será depositado allí, en una cuenta SCRAW, que se llama en un wallet a nombre del cliente. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros no tocamos ese dinero. Ese dinero solamente se toca para la finalidad, destino de la cual se ha hecho la inversión. Una vez los requisitos establecidos son aprobados, ¿no? Fulfill, no me salen que esté nueva la hora. Sí. Se da la orden de que puedan pasar, ¿no? Exacto. Nosotros subimos el documento del DNI por delante y por detrás a Lemonway. Lemonway nos da su visto bueno y a partir de ahí podemos empezar a invertir. Se realiza todo el proceso de Know Your Client. Exacto. Puede ser persona física y jurídica. Las personas jurídicas tienen otro tipo de requisitos, pero es muy fácil también. Bueno, eso igual lo contamos luego. Luego lo contamos luego. El tema de ¿cómo invierto? Si no he puesto ninguna cuenta corriente, ¿dónde envío el dinero? Es muy fácil también. Cuando yo decido qué oportunidad quiero y la escojo, digo invertir. Pongo invertir y a partir de ahí tienes que poner el importe que quieres poner. 3.000, 5.000, 10.000, 100.000. Sin puntos ni comas. Se abre una siguiente pantalla en la que te dice, ¿qué lo quieres hacer? Desde tu saldo disponible en tu cuenta SCRAW, desde una transferencia o desde cuenta o de tarjeta de crédito.
Si es tarjeta de crédito, es como cualquier compra de Internet. Si es por transferencia, el cliente recibe otro correo con los datos para hacer la transferencia y en ese mismo correo hay un link en color verde en el cual se sube el justificante de la transferencia para poder hacer la prerreserva de la inversión. Y en el caso que ya tengas saldo en tu cuenta, pues también es automático con saldo de cuenta. ¿Qué más? Inversiones máximas o mínimas, lo hablaré después. Y luego, poder acceder a las empresas inmobiliarias más consolidadas del sector. Yo creo que ahí podríamos empalmar ya para ir un poco más deprisa. Yo quizás que antes del tema del riesgo, quizás podemos empalmar, ya que hablamos de que estamos trabajando con empresas inmobiliarias importantes del sector, en cómo escogemos las operaciones. Y luego hablamos ya cómo las analizamos. Vale. Primero, quizás, cómo las escogemos y pues luego cómo las analizamos. Damos paso a Daniel, que ahora igual es una sección un poco más técnica, pero cualquier pregunta que se me escape a mí, si no la ponéis aquí por escrito en el chat y luego ya Daniel la irá respondiendo o Esther. Sí, haremos lo que podamos. Por puntualizar lo que acaba de decir Esther, comentar simplemente que aproximadamente el 83% de las oportunidades que llegan a Stock Crowding son rechazadas. La mayoría en la etapa comercial y parte de ellas quizá entre el 20 y el 30% en la etapa de operaciones, donde se realiza oportunidades, te refieres a cuando un promotor dice quiero financiación a través de Stock Crowd. Exacto, ¿no? Cuando se acerca con interés. El 83% de promotores, digamos, no llega a tener una oportunidad en Stock Crowd. Nosotros intentamos realizar el mayor filtro posible ya en la etapa comercial. Para eso establecemos criterios mínimos, etcétera, etcétera. Bien, antes de empezar con la parte de riesgos, a mí me gustaría también recomendar, para quien no lo haya hecho ya, que visitéis nuestro blog en stockcrowding.com. Allá colocamos artículos interesantes sobre la materia y en particular sobre riesgos también hay uno que quizá os aporte una visión complementaria, bueno, hasta cierto punto porque lo escribo yo, que soy el que está haciendo la presentación, pero bueno, un detalle que quizá no hable ahora, ¿no? O viceversa. Luego en el correo lo vamos a mandar igualmente. Bien, entonces, como paso previo quizá a entender cómo gestionamos el riesgo o analizamos el riesgo de las oportunidades que vemos en Stock Crowding, quizá es interesante saber qué entendemos aquí por riesgo. Nosotros seguimos la definición de ISO, de International... Perdón, te interrumpo. Hemos dicho que primero vamos a explicar cómo escogemos las operaciones. Sí, bueno, luego, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, lo estamos haciendo a la vez. Sí, lo hacemos a la vez, pero nada a la gente, que soy interrumpido. El análisis de riesgos es la parte quizás fundamental al final de cómo escoger. Ahora entraré también en la información que pedimos, que solicitamos y quizás finalizaremos un poco con el proceso que llamamos de onboarding, donde participamos todos. Ok. Participamos todos. Sigamos. Pero Esther siempre tiene muchas ganas de avanzar. Nos animan. Ya me conocen. Bueno, como decía, nosotros definimos el riesgo como en línea con lo que hace ISO en su estándar 31.000 sobre riesgos, como el efecto de la incertidumbre sobre objetivos. David Hilson, que es un reputado experto, para algunos, uno de los padres del risk management moderno, va incluso más allá en cuanto a una definición escueta y define el riesgo como la incertidumbre que importa. Importa porque afecta a nuestros objetivos, a los objetivos que nos hemos marcado como importantes. Dicho esto, cualquier descripción o definición de riesgo debería contener 3 elementos: la causa, el evento o riesgo y la consecuencia. Y pondré un ejemplo de esto. Sí. La causa es la fuente del riesgo. Es un elemento cierto, aquí no hay incertidumbre, no hay probabilidad de ocurrencia, es algo que podemos conocer, que podemos describir, que podemos analizar y por lo tanto también podemos actuar sobre ella. De la causa surgirán uno o varios riesgos. Bueno, ninguno, ¿no? Pero digamos que tiene ese potencial para que surjan riesgos. El riesgo es un evento incierto, es decir, no conocemos si va a ocurrir, con qué probabilidad va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, ni tan siquiera su magnitud. Podemos aproximarnos a ello. Pero en el mejor de los casos, nunca podremos tener un 100% de certeza sobre un riesgo, si no, no sería un riesgo. Sobre el impacto es la consecuencia. El impacto es la consecuencia sobre los objetivos que nos marcamos y puede ser positivo o negativo. Un impacto negativo es una amenaza o es un riesgo en forma de amenaza. Un impacto positivo es una oportunidad, por ejemplo, una oportunidad de inversión, ¿no? Y en línea con esto, y ya yendo a quizá la parte más compleja de la gestión de riesgos, tenemos en esta slide la gráfica riesgo-beneficio, que nos dice básicamente dos cosas fundamentales. Bueno, hay también que, en mi opinión,
este es quizá el aspecto fundamental que define si una organización o un individuo gestionando riesgos será exitoso o no. Porque ahora veremos, ¿no? Es lo complejo que es y lo importante que es conocer este aspecto. Esta gráfica dice básicamente dos cosas, como comentaba. Una es que para cualquier nivel de objetivos o de emprendimiento que nos podamos marcar, de beneficio buscado, deberemos incurrir en riesgo. Es imposible emprender nada sin riesgo, en la vida, en el día a día, como en el mundo empresarial. Por otro lado, en esta gráfica ejemplo, vemos que existen tres zonas típicas. Una óptima, que es aquella, es el máximo, es la cresta de la colina, de esta colina que forma la gráfica, que es allá donde queremos estar, es el máximo beneficio con nivel óptimo de riesgo. ¿Puedo señalar? Sí. Creo que el cursor no funciona, no sé si se ve. No lo sé, bueno, estoy intentando señalar. La cresta de la curva. Existe también una zona subóptima, que es la zona de la izquierda de la curva, en la que estaremos sobre todo cuando tenemos tendencias de aversión al riesgo. Aquí estaremos marcando unos objetivos por debajo de nuestras posibilidades. Quiere decir que podemos ser más ambiciosos, ¿no? Tomar más riesgo, pero seguir aumentando de forma óptima el beneficio que obtenemos. Y una zona finalmente agresiva en cuanto al riesgo, una estrategia agresiva, tampoco óptima, a la derecha de la curva. Aquí estaremos asumiendo demasiado riesgo, un nivel de riesgo por encima de la capacidad y de la madurez que como organización o individuo tenemos. Perdona, no sé si ayer me comentaste lo del dormir bien, creo una buena imagen. Sí, esto sí es verdad. Sí, el tema del umbral del insomnio. Luego lo hablamos, cuando el tema del importe a invertir o no y hasta qué punto la gente es capaz o no de asumir riesgos. Eso lo hablaremos una vez. Daniel haya contado, que creo que está dando paso ahora, a cómo analizamos el tema del umbral del insomnio. Vale, creo que es una imagen interesante. Sí, creo que la mayoría de gente quiere saber a qué me refiero. Así lo comentamos ahora. Esta curva, y termino con ella, es muy importante. Es importante intentar aproximarnos a ella, es muy difícil. Porque en función de cómo nos podamos aproximar, seremos capaces de plantear objetivos que sean asumibles por la organización y estar utilizando de forma óptima nuestros recursos. ¿Cuáles son las preguntas que surgen a través de esta gráfica? Pues, por ejemplo, ¿cuál es la exposición de riesgo asociada al nivel de objetivos que me estoy proponiendo? Es la exposición de riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo que puedo asumir o con el que me puedo sentir cómodo? Ese es el apetito de riesgo. ¿Cuánto me puedo separar? ¿Cuánto puedo alejarme de los objetivos que me planteo? Esta es la tolerancia al riesgo. Y finalmente, ¿cuánto riesgo puedo tolerar, puedo aguantar como organización o como individuo y seguir siendo viable? Esta es la capacidad del riesgo. Y todo esto lo tenemos en cuenta en el modelo que utilizamos en StockCrowd. Nosotros utilizamos un modelo mixto. Digo mixto porque combina scorings tradicionales. Tradicionales quiero decir porque por un lado miramos al promotor, es lo que llamamos scoring financiero, y por otro lado al proyecto, es lo que llamamos scoring proyecto. Ahora lo veremos en un ejemplo real. Y por otro lado utilizamos lo que es el core de nuestro modelo, lo que denominamos scoring global, que está basado en una matriz probabilidad de impacto, que es un concepto que bebe de lo que acabo de decir, apetito de riesgo, capacidad, tolerancia, etcétera, y que combina una aproximación cualitativa y cuantitativa del riesgo. Ahora lo veremos. Un scoring, para los que no lo sepan, al final es una cuantificación, es una adición de diferentes aspectos que se cuantifican dentro de un rango y al final esa suma de todos esos aspectos valorados entre 0 y un tope, 10, 100, etcétera, etcétera, se escala pues, a un rango. En este caso podemos ver un ejemplo de lo que llamamos el scoring global corregido. Nosotros nos marcamos entre 0 y 5, siendo 0 riesgo mínimo y 5 el riesgo máximo. Perdona un segundo, Daniel. Sí. Quizás que contemos a nuestros oyentes y a nuestros clientes qué es un scoring, porque nosotros hablamos en términos financieros y la gente dice, muy bien, un scoring. ¿Qué es un scoring? Sí, un poco como comentaba, ¿no? En términos ingleses a lo mejor lo podríamos traducir perfectamente al castellano. Sí, totalmente de acuerdo. Es una cuantificación, es decir, si por ejemplo estoy haciendo un scoring financiero, me fijaré en variables financieras, pueden ser del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, de un cash flow, luego veremos un ejemplo, y valoraré en función de un criterio
esas variables cómo de alejadas están de lo que consideramos óptimo. En función de cómo de alejados estemos, puntuaré ese criterio en mayor o menor medida. Al final es una puntuación. Al final es una puntuación. Gracias. Una puntuación. Ok. Vale. Bien, nosotros lo que hacemos es corregir el scoring global mediante estos scorings financiero y proyecto. Obtenemos este scoring global corregido, del cual traducimos finalmente en un rating. Un rating es una valoración de un aspecto, ¿no? En este caso el riesgo. Al final es decir lo que decimos en forma de números en el scoring, en forma de letras. Es como una nota final. Nosotros hacemos todo esto nuestro modelo se rige a partir de los objetivos que StockCrowd se marca para cada una de las oportunidades que publicamos. Y son la devolución del préstamo, esta es la fundamental, en tiempo y forma, el cumplimiento normativo, el salvaguardar la reputación de la organización, el que las oportunidades estén alineadas con el propósito de StockCrowd Inc. Como organización, con su visión y misión, y finalmente que la oportunidad salga adelante. También nos interesamos en ello. Esto es un ejemplo real ¿nuestro análisis? Del scoring global. En este podemos ver la matriz de riesgos, tras de la cual hay bastante trabajo previo, ¿no? Para definir esta matriz aparentemente sencilla, la coloración, tanto coloración como rangos, probabilidad de impacto, veis que en el eje de las X plasmamos probabilidad, en las Y el impacto. Previamente hemos tenido que establecer objetivos, establecer y preguntarnos cuál es nuestro apetito de riesgo, la tolerancia para cada uno de esos objetivos y cuál es la capacidad de la organización. De alguna forma estamos trabajando en aproximarnos a esa curva riesgo-beneficio que hemos visto al principio. Una pregunta, Daniel. Sí. Esto lo explicamos en tanto que es lo que hacemos internamente, pero ¿tendría sentido a nivel particular analizar así cualquier inversión que hacemos nosotros a nivel particular? Sí, claro. A nivel particular, sí. Lo que sería, al final las pautas a seguir sería conocer bien qué objetivos tenemos marcados, conocer cuánto podemos alejarnos de esos objetivos, qué es lo que consideramos exitoso y qué no, definir esas unidades y definir cuáles son las fuentes de riesgo, que es en forma de categorización. Categorizaciones, nosotros plasmamos trabajamos con estas 4 básicamente. Son fuentes de riesgo. Cliente y cumplimiento, pueden ser riesgos financieros asociados al cliente, riesgos de experiencia previa, etcétera, o de cumplimiento, ¿no? Básicamente. Riesgos operacionales asociados al proyecto o a la oportunidad, riesgos que como consecuencia que vienen del plan financiero del promotor y lo que aquí señalamos como riesgos externos, riesgos pueden ser políticos, riesgos del mercado, riesgos tecnológicos. El coronavirus ahora mismo, por ejemplo, podría ser uno. Luego lo hablamos, nos han preguntado acerca de ese tema, creo que era Pello, luego le contestamos a Pello. Riesgos climáticos, como dice Bruno, etcétera. Todos estos riesgos que pueden afectar externamente a la oportunidad los contemplamos. También los contemplamos, también. Apartado. Un punto a añadir, y acabo con esta slide, además de todo el trabajo previo de definición para crear la matriz que he comentado, los rangos probabilidad de impacto también se definen en forma de criterio respecto a cada uno de los 5 objetivos que hemos visto y además para las probabilidades. Definimos unos rangos para tratar de crear más objetividad en este análisis que es muy cualitativo, aunque la gestión de riesgos en el fondo tiene un carácter muy fuertemente cualitativo. Bien, esto que vemos aquí es parte del análisis financiero, del fruto del cual aparece el scoring financiero. Nosotros lo que hacemos aquí, como avanzaba un poco antes, nos fijamos en ciertos aspectos de balance, de cuenta de pérdidas y ganancias y ciertos ratios de los estados financieros del promotor. Y bueno, como paso previo segmentamos el promotor. Nosotros ahora mismo estamos utilizando 5 segmentaciones en función del nivel de facturación y en función de en qué segmentación cae el promotor, nos fijaremos en unas u otras variables. En este caso, las marcadas en amarillo son las que estamos analizando para este tamaño, ¿no? Es en torno a los 2 millones de facturación. Perdón, hago un inciso aquí y es para que quizás la gente lo entienda mejor, y es que en cualquier modelo de análisis de riesgo no siempre los parámetros sirven para todo tipo de compañías. Es decir, los extremos son muy difíciles de analizar, es decir,
Las estándar son fáciles, pero cuando son a muy pequeñas, a muy grandes, tienes que modificar los datos que utilizas y sobre todo la puntuación que utilizas para que realmente se ajuste a la puntuación correcta. Sí, además el criterio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, damos más peso para promotores pequeños a aspectos de liquidez o de endeudamiento, y a medida que crece el promotor, sin dejar de fijarnos en esto, vamos viendo solvencia, estructura del activo y pasivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, nos explicará también Daniel, también cambiará, depende el peso que damos a cada cosa en función en qué tipo de oportunidad estamos. Si estamos en un préstamo tipo fijo, tenemos más valor en unas cosas, si estamos en un préstamo participativo, daremos valor a otras. Ahora os lo contará Daniel. Sí, exactamente. En un préstamo fijo, el nivel de corrección que realiza el scoring financiero sobre el scoring global es mucho más fuerte que en un participativo, mientras que el scoring de proyecto funciona al revés. En un participativo, donde el proyecto es el que proporciona la rentabilidad del préstamo, corrige con mayor intensidad. Aprovecho un momento, ahora que estamos en la parte financiera, para contestar una pregunta y para yo añadir también la mía. Y es, ¿y todo esto de dónde lo sacamos? ¿Lo sacamos del registro mercantil? ¿Nos lo inventamos? ¿Me creo cualquier cosa? Jordi nos lo preguntaba. ¿Utilizáis el impuesto de sociedades? Ojalá solo fuera el impuesto de sociedades, solo tendría que mirar un documento. Sí, nosotros, como término medio, solicitamos entre 30 y 40 documentos distintos en cada oportunidad, y eso si solo estamos analizando promotor y proyecto. En situaciones donde además existe una avalista o existen empresas matrices por encima, que por una cuestión u otra también nos parece interesante analizar, ese número de documentos puede incrementarse pues quizá en torno a los 50 perfectamente. Impuesto de sociedades, 347, 190, 180, IRPF, IVAs. Jordi, todo aquello que tú estabas tan acostumbrado a ver cada día, eso y más. Sí, pedimos documentación en cuanto a experiencia previa, en cuanto a escrituras de constitución, ampliación de capital, cualquier movimiento que haya en el grupo, documentación personal. Sí, personal, que es una habilidad, currículums, DNIs también por el tema del New York Client, estados financieros, documentación de balances actualizados, de Hacienda, balances actualizados, provisionales y luego todo tipo de documentación del proyecto, ¿no? Que ahora llegaremos a esa parte también. Esa es la parte financiera y luego tenemos la parte de proyecto, como bien decía Daniel. A mí me gustaría añadir también que todo lo que estamos mostrando ahora es parte de la segunda evolución del modelo. Ahora mismo estamos trabajando en una tercera, y digo esto porque el risk management al final es una disciplina en constante evolución y bueno, decir esto yo creo que muestra la importancia que le damos, ¿no? Empezamos con intensidad hará más de 6 meses, en torno a 8 en esta materia, y hemos recorrido un camino muy, muy largo desde entonces, ¿no? Y es un work in progress, que se dice. Sí, exacto. Siempre va a haber una evolución siguiente. Sí, siempre se puede mejorar, por supuesto. O sea, estamos contentos con lo que hacemos ahora, muy contentos con lo que nuestros modelos arrojan a día de hoy, pero siempre se puede mejorar, siempre se puede hilar más fino, se aprende de la experiencia, y es muy importante siempre al final el juicio del experto, ¿no? Tampoco, nosotros no utilizamos el modelo, nos aparece un scoring, un rating y eso va a misa, ¿no? Todo eso es revisado tanto por mí como por operaciones, Esther, etcétera, ¿no? Y luego el comité, que hablaremos también. Estáis preguntando mucho sobre el tema de los grupos vinculados. Creo que Daniel lo ha comentado. Si una de las operaciones es la llamada SPV, una empresa que cuelga de otra o que haya avales de otra, evidentemente, como podéis entender, si se hace un buen análisis de riesgo, se analiza todo el grupo entero. Sí, en determinadas ocasiones también, una vez que hemos realizado el análisis o que tenemos un análisis preliminar, solicitamos más información. Podemos solicitar declaración de bienes o cualquier tipo de documentación extra que creamos conveniente, ¿no? Porque nos surjan dudas, ¿no? Etcétera. Bueno, lo que he pasado de slide, he aprovechado, y lo que estamos viendo ahora es parte del scoring de proyecto. En cuanto a proyectos, nosotros también segmentamos. Sin embargo, aquí hacemos solo 2 segmentaciones. Una para proyectos grandes, que entendemos préstamos por encima del 1.000.000 de euros y obras por encima de los 2 millones. Y otro que es el más utilizado, proyectos pequeños y medianos, que es lo que vemos ahora mismo. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que miramos en ese tipo de scoring? Bueno, ¿cómo funciona? Es un scoring normal, tenemos ciertos atributos, cada atributo nos marcamos un criterio,
y en función de lo que nos aleja, de lo que la realidad se aleja de ese criterio, damos una puntuación nota y al final, como vemos aquí, estamos sumando y obtenemos un scoring. Nos fijamos pues, en la experiencia del promotor, por ejemplo, es un aspecto fundamental para tener una idea de si el proyecto va a ir a buen término o no. Si la tasación que tengamos pues, comparativamente con el precio de compra del inmueble y en ocasiones también con el precio propuesto de venta, si existe estudio de mercado, cómo de profesional es y qué dice relativamente al precio de venta, si existe una carga hipotecaria en el inmueble, si hay estado de preventa en curso ya avanzado, licencia de obras, cómo está, si está el trámite iniciado o no. Cambio de uso. Exacto. Todas estas dificultades, ¿no? El porcentaje de recursos propios que pone el promotor en relación al total de la operación, el loan to value, que es el valor del préstamo en comparación con el valor del inmueble, el menor, en nuestro caso, el menor de la compra. El menor, siempre el menor. Sí, etcétera. Como veis aquí, antes no lo he comentado para el financiero, pero es lo mismo, el scoring de proyecto en función de un criterio que difiere en función de si hablamos de un fijo o de un participativo. En este caso tenemos un 2,71/5, lo consideramos como entre las zonas amarilla y naranja. Está corrigiendo el scoring global en un 10%. Podría ser más y podría ser menos. Incluso si fuera muy positivo, podría mejorarlo. Con todo esto tenemos en este caso un scoring global corregido, lo vemos en la casilla de arriba a la izquierda, pequeñita, junto a la franja verde, de 1,23/5. Esta oportunidad es bastante positiva y lo marcamos aquí, ¿no? Vemos los colores verde, entre verde y amarillo, ¿no? Está dentro de nuestro apetito de riesgo. Esta última charla lo que muestra es un resumen del nivel de riesgo con los principales riesgos y oportunidades y el rating correspondiente. En este caso A, es un riesgo bajo. Todo este análisis con estas diapositivas y las que faltan y las que no se muestran aquí con el criterio que hay detrás, se envían en un reporte al comité de riesgos conjuntamente con una recomendación, en este caso mía, sobre el proceder con la oportunidad. El comité de riesgos, que está integrado por dirección, operaciones comercial y riesgos, se reúne alrededor de este análisis y se encarga de tomar la decisión final. Bueno, como hemos dicho, hay un 83%, ¿no? que no llega. Que ni siquiera llegan a este punto. Sí, pero yo ahí quería añadir, eso es verdad, pero no quiero tampoco que pensáramos que el objetivo de riesgos es que no lleguen oportunidades, ¿eh? Es todo lo contrario. El objetivo de riesgos, de la buena gestión de riesgos, es hacer posible que las oportunidades salgan adelante. Y que las devuelvan. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pidiendo más documentación, sugiriendo modificaciones en un plan financiero, etcétera, etcétera. Bueno. Apunto aquí una pregunta que he visto que preguntaban qué ocurre, qué documentación solicitáis a promotores cuando se trata de un proyecto inmobiliario sin antecedentes. Pues la documentación que se pide es la misma. Otra cosa es si aceptamos o no esa operación. Desde luego consideraríamos un riesgo como parte de la baja experiencia del promotor. De hecho, no lo he dicho antes, no he puesto el ejemplo de causa, riesgo, consecuencia, que he dicho que lo iba a hacer, pero no lo he puesto. Lo digo ahora rápidamente, este ejemplo que estamos diciendo. La baja experiencia o una experiencia insuficiente de un promotor sería una causa, sería una fuente de riesgo. Es algo que es objetivo, no es subjetivo. Un riesgo de esto, un posible riesgo, pues puede ser que nos creamos más o menos el análisis financiero que nos propone el promotor, ¿no? En cuanto a la venta prevista, en cuanto al coste de la obra, en cuanto a que esté contratando todas las partidas, el riesgo también, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues esto afectaría directamente la rentabilidad del inversor, ¿no? Por ejemplo, y también podría afectar en la reputación de la organización, etcétera, etcétera, pero sobre todo en la rentabilidad, ¿no? Bueno, y además hay un tema muy importante y es que hay unos requisitos de CNMV en los que ahora entraremos, en que nos exige que tienen que tener una antigüedad mínima de 2 años, con beneficios además en sus últimos años, y si no tiene una antigüedad de 2 años, como mínimo el grupo inmobiliario o la gente que hay detrás tiene que tener una experiencia mínima de 5 años y con proyectos terminados anteriormente. Si no se cumplen esos requisitos, ni siquiera entramos. Sí, ahí existe una amalgama de requisitos. Algunos son requisitos directamente de la CNMV, de la ley, otros son requisitos que nosotros nos autoimponemos en la petición, en la solicitación para actuar de licencia que enviamos a la CNMV a una actualización año a año. Bueno, y en caso de falta de oportunidades,
¿No se corre el riesgo de bajar los niveles de exigencia, dar el visto bueno a proyectos con más riesgo? Aparentemente se podría pensar que sí, pero, y no lo digo por decir, pero para eso para eso está la ley y para eso está la gente que vela por los inversores. Evidentemente no podemos bajar la exigencia de riesgo. Es importantísimo para la reputación de Stock Crowin que puedan devolverse las máximas operaciones posibles. Y si una operación no la vemos, no bajaremos el nivel de exigencia. Y si es de alto riesgo, se le dirá siempre a un inversor. Obviamente, Josep, veo por dónde va la pregunta. Siempre habrá o podrá haber roces entre riesgos y comercial, en este caso, ¿no? Y eso puede pasar que haya presiones no para bajar directamente un riesgo, pero para ver desde un distinto punto de vista algo que se está viendo, una percepción negativa, ¿no? Nosotros, ahí no, nuestro punto de vista ahí es el de discutir hasta la saciedad lo que está ocurriendo, le damos las vueltas que sea necesario y al final, bueno, buscar la mejor solución para todas las partes. Sí. Bueno, y entraríamos un poco a raíz de esto en este eslogan, ¿no?, de rentabilidades de más del 10% que siempre genera discusión, porque desde el departamento de marketing nos gusta ver las cosas en positivo, en súper positivo, y siempre dices, mira, más del 10% devuelto es un buen eslogan. Y Esther tiene reparos en usar este eslogan. No me gusta nada, lo voy a decir así de claro. Me peleo cada día con marketing. Aunque, como podéis ver, he puesto dos ejemplos aleatorios de rentabilidades entregadas de proyectos existentes. No sé cómo puedes matizarlo. Vamos a hablar de esto. No tenemos mucho más tiempo. No, evidentemente que en las operaciones que hemos hecho han estado analizadas por riesgos, han subido y hemos tenido una buena experiencia. Pero si hemos hablado de riesgo será por algo y es porque existe riesgo. Y yo nunca negaré, nosotros en StockCrowd nunca negaremos que nuestras operaciones o bien este negocio tiene riesgo como cualquier otro activo financiero en el mercado, excepto los depósitos. Como decías ayer, ¿qué son los depósitos? Bueno, pues los depósitos es aquello que está garantizado por el Banco Central Europeo en un máximo de 100.000 euros, eso siempre y cuando haya dinero en el fondo de garantía de depósitos. Todo lo demás es una inversión y lo debemos ver así. Exacto, esto es un activo financiero a más, por lo tanto tenemos que decidir qué riesgo soy capaz de asumir. Aquí entro con el tema del umbral del insomnio. ¿Soy capaz de dormir o no si he asumido este riesgo? Si soy capaz de dormir, lo asumo. Si no soy capaz de dormir, no lo asumo. Como decía al inicio, es gestión de patrimonio. ¿Qué porcentaje destino a esto? Y lo equiparo a renta fija, no a renta variable, porque es deuda. Pero es deuda de empresa. Por lo tanto, tengo que tener muy claro que estoy prestando a una empresa. Partiendo de ahí, decido si asumo, no asumo riesgo, entro, veo la operación. Yo os aconsejo una cosa, eso sí que os voy a aconsejar. Siempre, siempre mirar el apartado de documentos interesantes, donde está colgada toda la información de la oportunidad, tasaciones, todo esto que contaba Daniel, está siempre colgado y la gente no lo mira, y es importante. Está esto colgado. Tenemos el blog donde explicamos cómo se trabaja. Tenemos el Aprende en nuestra web, que está todo el glosario financiero de todos esos términos que estamos hablando. De verdad, hay mucha información y es importante que la gente, antes de decidir si voy a invertir o no, sepa exactamente qué riesgos corre y lo asuma. Lo importante es que está decidiendo él esos riesgos, está decidiendo qué tipo de interés toma. Claro que hemos dado rentabilidades del 10. Hemos devuelto ya 14 operaciones y nuestra rentabilidad media son de 2 dígitos, es un 12 y pico %. Pero a ver, no nos engañemos y que quede muy claro. Habrá oportunidades que se nos caigan, que habrá oportunidades que ocurrirá, que pagarán tarde o no pagarán. Eso puede ocurrir y eso tengo que valorarlo. Por lo tanto, me vuelvo al inicio de la conversación. Prudencia y diversificación. Pero eso no quiere decir que no podamos ganar un 10. Pero yo no voy a hacer del 10 la bandera. Yo voy a hacer de la bandera de que la rentabilidad, riesgo que asumo en este tipo de producto activo financiero es fantástica, que es otra cuestión. Y es la adecuada. Y para mí es la adecuada. Yo diría y cada uno tiene que asumir cuál es su binomio rentabilidad-riesgo y para cada uno será diferente. Yo añadiría quizá que no hay ninguna receta mágica, y esa no lo es, para ganar rentabilidades. Y si aquí es posible, y es posible ganar rentabilidades por encima del 10, es porque también existe un nivel de riesgo determinado que nosotros analizamos y que valoramos, ¿no? Y no publicamos oportunidades si consideramos que sobrepasan un cierto nivel de riesgo, ¿no? Dicho esto, lo importante, asociado también con lo que decíamos al principio, no es
no se trata de no tomar riesgo, sino de tomar un riesgo informado, de saber dónde nos estamos metiendo, qué puede pasar y ser consecuente. Al final son estos conceptos de apetito de riesgo o de poder tomar. Voy a contestar a María Eugenia, que dice que el problema de que el riesgo es alto, salvo que lo hagas a través de entidades que aseguran la inversión. Perdona, pero no estoy de acuerdo contigo. Ese es tu nivel de riesgo. Es decir, tú estés tranquila y tienes tu nivel de insomnio si tienes tu capital asegurado. Por lo tanto, no asumes riesgo, tienes capital asegurado. Que yo te lo respeto, pero hay gente que prefiere, y entonces te darán un 3%. Pero hay gente que si asume un 10% es porque sabe que esa rentabilidad o que esa rentabilidad le comporta un riesgo diferente. Entonces, cada uno, no es que no te lo compre, es que cada uno tiene que asumir cuál es su nivel de insomnio y cuál es su nivel de riesgo. Fundamental. Dicho esto, sí que se pueden obtener rentabilidades del 10%. Dicho esto, se pueden obtener rentabilidades del 10%. Al final, marketing tiene razón, pero no pasa nada. Y las oportunidades que tenemos colgadas en este momento, si os las miráis, son súper interesantes. Os diré que no voy a decir más, os diré que hemos puesto ejemplos que serían de estas y en el análisis de riesgo y que realmente la gente pues no los percibe así. Es importante ver los documentos que se suben. Bueno, vamos avanzando. Sí, me voy muy rápido a la última cosa porque queremos ir a contestar las preguntas. Invertir 500 o 50.000 euros. Inversor acreditado o no acreditado. Límites de inversión. Vienen marcados por la ley. La ley que nos regula establece dos tipos de inversores. Inversor acreditado, inversor no acreditado. Es muy fácil. Empiezo por el acreditado. Inversor acreditado es aquel que percibe rentas, no por trabajo, rentas en IRPF superiores a 50.000 euros o bien tiene un patrimonio financiero que no inmobiliario superior a 100.000 euros. Si es capaz de justificar eso, porque deberá justificarlo, puede invertir sin ningún tipo de límites. No hay límites de inversión. La prudencia y la diversificación los pongo yo. Si no cumples estos requisitos, es inversor no acreditado y lo máximo que puedes invertir es 3.000 euros en cada proyecto, 10.000 euros en los últimos 12 meses en plataformas de inversión. Esos son los límites establecidos por la ley. Luego ya vienen los límites de cada uno y el tipo de perfil de operación en la que cada uno quiera invertir. Pero para ser acreditado o no acreditado en Stock Crowding, tendrás que hacer un test. Vale, es este test que sale ahí. Es lo mismo, exacto. Tienes que hacer un test, es muy parecido al test de idoneidad de lo que hacen los bancos MiFID II, no es un MiFID porque no estamos sometidos a MiFID, eso sonará a todos aquellos que habéis hecho cualquier inversión bancaria, en fondos de inversión, en planes de pensiones, no, planes de pensiones no, que son seguros, en acciones, eso es un test pequeñito, son experiencia. Y luego tendréis simplemente que subir el documento que pueda justificar eso y que es por si la CNMV nos lo puede pedir, nada más. Okay. Vamos a contestar ya preguntas, si queréis, porque creo que ya llegamos un poco al final, exacto. Vamos a las preguntas porque creo que mejor que no nos abstengamos y que vayamos a contestar todas las cosas que nos han ido preguntando la gente. He visto una de qué herramientas de scoring. Sí, herramientas de scoring que utilizamos. Nosotros sí que es verdad que revisamos o utilizamos herramientas externas como pueden ser Acceso e Informa para tener una primera idea rápida, una primera aproximación de un tercero, pero las herramientas de scoring que utilizamos ahora mismo son de creación propia. Esto es ¿cómo se han creado? Pues a partir del conocimiento conjunto del área de riesgos con el área financiera o en el área de operaciones, ¿no? Y con la experiencia anterior en el sector, ¿no? Fruto de todo esto, llegamos a definir qué criterios deberíamos marcar, qué criterios objetivos y cómo deberíamos también realizar las segmentaciones, etcétera. Ahora estamos en la tercera evolución, como decía, del modelo, y en esa tercera evolución estamos realizando también una validación externa del modelo que no debería hacerlo variar demasiado. Estamos finalizando con el consultor externo y, estamos muy satisfechos con ello. No sé si quieres añadir algo, Esther. Sí, en la parte de riesgos, aquí puedes contestar también a Jordi, que nos pregunta, ¿hay proyectos con mix de financiación bancaria más lending? Sí, y está explicado siempre la oportunidad. Es más, en muchas operaciones vamos a ir conjuntamente. Yo no me considero, nosotros no nos consideramos excluyentes de la banca. Podemos ser tranquilamente compañeros de la banca, podemos ir en operaciones conjuntas, ¿por qué no? Hay casos y lo contamos. Recurrentes. Mañana saldrá una fantástica y vamos junto con una hipoteca bancaria. Exacto, en la que existe una parte del préstamo, normalmente el préstamo promotor que está financiado con hipoteca bancaria. Nosotros lo consideramos en el análisis también.
Vamos por orden. A ver, hay más preguntas. Voy a la primera que nos han hecho. Firma el contrato con el inversor. ¿Qué firmamos? Se firma un contrato, sí, ese contrato está firmado por Signaturi, que está totalmente autorizado por normativa bancaria, y se firma un contrato de préstamo y los inversores reciben luego su contrato, se cuelga su contrato en su perfil personal por el porcentaje que tienen ellos de ese préstamo. IRPF, rendimiento de capital. IRPF, rendimiento de capital mobiliario sometido a retención. Por lo tanto, el cliente percibirá el interés pactado, excepto la retención a cuenta del 19% que corresponda. No hay más. Más cosas. El coronavirus. Sí, Coronavirus. Nos ponemos la chaqueta de tertuliano y vamos a hablar como expertos de coronavirus. Yo no voy a entrar en el tema coronavirus, luego riesgos de su opinión. Yo digo la opinión desde el punto de vista de inversores. Coronavirus, nosotros ahora mismo, estamos empezando como es obvio, ¿no? Llevamos 10 días con esto, que tampoco podíamos empezar a hacer mucho más, a considerarlo las nuevas oportunidades. Si bien es cierto que con la situación actual lo que estamos planteando es el escenario en que la situación no se debiera alargar más allá de mayo, ¿no? Mayo-junio. Teniendo eso en cuenta, para oportunidades nuevas no debería afectar prácticamente nada, porque estamos hablando de oportunidades que se habrían de financiar finales de marzo, abril y obtener licencia unos meses. Las obras nunca empezarían antes de final de verano. Son a 12 meses, 15 meses, etcétera. Por lo tanto. Para proyectos en ejecución deberíamos ir viendo. Si llegara a afectar, debería empeorar bastante la situación para que alguno de los proyectos en ejecución sufriera un retraso directamente relacionado con el coronavirus. Si ocurriera, existen cláusulas, dependerá de si estamos hablando de un tipo fijo o participativo. Justo, eso me ha contado, claro. Depende si es tipo fijo o participativo. En un fijo... estarán obligados a devolverlo. Existe una cláusula en las obligaciones particulares que establecen unas condiciones si el promotor no es capaz financieramente de hacer frente directamente, sin la venta, sin haber financiado el proyecto. Hay unas posibilidades de otorgar una prórroga de ciertos meses, manteniendo el tipo de interés o aumentándolo, pero hay fórmulas que no son para el coronavirus, son para cualquier tipo de retraso. En un participativo es más complicado. En un participativo la rentabilidad se devuelve una vez que el proyecto finaliza, ¿no? Y depende de si el proyecto como de exitoso es. Sí que es cierto que si nos pilla que se tiene que devolver y estaban vendiendo pisos y a lo mejor se retrasa un poco la venta o no pueden ir al notario a comprar. Nos hemos encontrado, me han explicado que en Italia se han encontrado cancelados a las notarías. Estaban previstas las firmas esta semana. Evidentemente son contingencias que no podemos tener en cuenta, pero que eso nos puede ocurrir, no voy a negar, puede ocurrir. Os lo contaremos. Sí, ahí estaríamos en el terreno quizás de las fuerzas mayores. Pero exacto, son temas de fuerzas mayores de los contratos que en principio esperemos que aquí no lleguemos a ese punto y que llegará a caso. De todas formas, no tenemos muchas operaciones que nos vengan en estos meses. La gran mayoría, en principio, tendrán que haber pasado. Sí, bueno, es que es un escenario tan volátil ahora mismo con el coronavirus que es difícil dar una predilección exacta. ¿Puede pasar algo parecido a Investio? No. No puede pasar porque, primero, Investio era una plataforma que no estaba regulada y, segundo, el dinero no iba a una plataforma de pago. En principio, aquí el dinero va a una plataforma de pago. Si la BNP se fuga con el dinero, pues a lo mejor sí, pero no creo que sea el caso. No. Aquí no puede pasar algo parecido a Investio. Vale. Virginia nos pregunta, ¿qué tiene más riesgo, participativo, fijo o crowd equity? Son tres tipos de riesgos completamente diferentes. No es que sea uno más o menos, sino que... Tenemos un cuadro participativo. Virginia, déjanos por favor tu correo y te enviaremos un cuadro con toda la explicación de semejanzas y diferencias entre uno y el otro, por favor. Te lo enviaremos. Son enfoques completamente diferentes, por lo tanto no podemos hablar de riesgo. Pero no es que haya más o menos, ¿no? Son diferentes. La pregunta está, digamos, mal formulada porque no se puede contestar. No es que sea más riesgos, sino son diferentes riesgos y diferentes características del producto. En riesgos casi todo se contesta con depende. Depende. Más preguntas que he visto. Sí, la monitorización de la ejecución de los proyectos se realiza, ¿no? Sí. Sí, tenemos una cláusula en la que obligamos con el promotor a un reporting cada 2 meses, si no me equivoco, en la que tiene que dar noticia del avance de obra, del avance de la licencia, etcétera, etcétera. Y nosotros mantenemos esa relación para cualquier problema que pueda surgir, buscarle solución, ¿no? Inversiones, vale, sigamos con las preguntas. Inversiones enmendadas a través de fideicomiso. No nos hemos planteado. En este momento lo que tenemos es, aparte de las garantías que cogemos, que alguna vez puede ser una pignoración de las participaciones de la SPV
o puede ser, lo que siempre hacemos es un reconocimiento de deuda directo para, en caso de reclamación, tener un ejecutivo. ¿A quién reclamo si no cobro? Evidentemente a la promotora, y nosotros nos encargaríamos de hacer las gestiones. IRPF, deducción por inversión en empresa de nueva creación. No estamos invirtiendo en empresas de nueva creación, estamos prestando a empresas de nueva creación. Sí sería una empresa de nueva creación, un crow equity, ¿vale? Y ahí, pero es un tema inmobiliario, creo que no entra en el tema de deducciones. ¿Operamos con oportunidad en el extranjero? Creo que esto le había preguntado Enrique. Sí, vamos a operar ya en Portugal, que lo sepáis. Hemos pedido licencia, hemos abierto Portugal, hemos abierto UK y hemos abierto México. En Portugal vamos a trabajar desde aquí y también desde Portugal van a invertir aquí. Sí, aún no estamos operativos, pero que sepáis que hemos tenido oportunidades en Portugal y que hemos ya solicitado la licencia también de Portugal. Pero bueno, el hecho de que seamos todos Comunidad Económica Europea nos permite una homologación a nivel europeo y lo vamos a tener muy en breve. Bueno, Juan Castillo hace una pregunta que me parece muy interesante, que yo la hice al entrar, y es que si nosotros invertimos en nuestros proyectos, hay gente sí, que sí. Hay bastante gente que sí, yo lo sé. Sí, pero estamos limitados por ley también. Es un tema de conflicto de intereses. Nos gustaría poder invertir más, la verdad. La parte de dirección no puede invertir más de un 10% en ninguno de los proyectos y los empleados estamos igual de limitados. De verdad que a veces me encantaría porque yo sé que me ganaría muy bien la vida, pero la ley tengo un tema de conflicto de intereses. Pero sí, sí invertimos. Además, no todos somos acreditados, ¿no? Y no todos somos acreditados. Algunos más que otros. Sí, creo que más aquí cosas. Han preguntado por en caso de nuevas compañías. No. Operaciones que no han devuelto, inversores física o jurídica. Operaciones que no han devuelto. Tema importante. Hemos financiado a día de hoy, hemos hecho 36 operaciones. 3 están en este momento casi en la plataforma. 33 totalmente financiadas. De las 33 hemos devuelto 14 y hay una que está con un retraso. No vamos a negar la evidencia. Hay una con retraso, lo que estamos en un tema bastante amistoso y si no, pues lo llevamos al tema judicial. Solamente una operación en este momento está en retraso. Equivale a aproximadamente el 3% de la cartera financiada. Sí. A mí nos gusta decir siempre la verdad. Más cosas. Inversores, persona física o jurídica. Pros y contras. Depende de cada uno. No hay ni pros ni contras. Es un tema fiscal. Unos tienen rendimiento de capital para ambos y no hay más. Ahí es un tema fiscal puro y duro y del nombre de que venga el dinero. No, para nosotros nos da igual. Esther, una pregunta un poco potencialmente polémica. ¿En qué nos diferenciamos de Hausers? ¿En qué nos diferenciamos de Hausers? Sobre todo el software. Pregunta de millón. Bueno, yo desde mi punto de vista... A mí no me gusta compararme con nadie. A mí me gusta valorar lo mío, ¿no? Pero el tipo de operaciones son muy diferentes. El software, la naturaleza, ¿no? Nosotros nos basamos... StockCrowdIn nace del software, de StockCrowd Technologies, es el concepto, ¿no?, de la financiación desde la web. Intentamos que en la medida posible que el promotor se financie desde su web, no tanto hacerlo centralizado desde la nuestra, aunque... crowdfunding descentralizado, le llamamos. Reconozco que es complicado. Y bueno, desde mi punto de vista, o lo que me atañe a mí directamente, yo pondría la mano en el fuego en que nadie ahora mismo está analizando los riesgos de la forma en que lo hacemos nosotros. Es una forma mucho más simple, encorsetada y rígida. Y por lo tanto, peligrosa. Bueno. Incluido Hausers. Es fácil ver qué operaciones están en retraso. No es ninguna evidencia. Si entras en nuestra web, verás que las que están completadas y las que están con rentabilidad entregada y la que está completada y vencida sin rentabilidad entregada. Solo hay una. Y una pregunta. ¿Mercados alternativos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mercados alternativos? Muchas cosas. Pero nosotros entraríamos, ¿no? Nosotros somos un activo financiero en un mercado alternativo. ¿Por qué? Porque no son mercados tradicionales financieros, porque aún no se nos ha reconocido como tal. Ahora, el mercado de lending en el mundo anglosajón ya pretende ser lo que en su día fue el mercado de valores o el mercado de renta fija. Va a ser el siguiente gran mercado. Muy importante, sobre todo en el momento en el que entran los institucionales. Creo que queda una pregunta, ¿eh? Sí, aquí empleados, currículos nuestros. ¿Alguien nos preguntaba nuestros currículums? ¿Pero para verlos o para qué? No, para saber qué expertise tenemos, ¿no? Me llamo Esther Rubio, tengo unos cuantos años. He estado en el mundo financiero toda mi vida, he trabajado en Barclays durante 24 años
he pasado desde directora de oficina a jefe de zona a responsable de banca privada. El expertise inmobiliario, evidentemente, me he hecho un montón de operaciones inmobiliarias en mi vida, tanto desde el punto de vista de promociones como desde el punto de vista de hipotecas a particulares, como de circulante, como lo que queráis. Es decir, después de 24 años analizando operaciones, presentando operaciones, podéis imaginar que he visto unas cuantas en mi vida. Y además, como terminé en toda la parte de banca privada, tengo formación legal, tengo formación económica, soy EFPA, lo que necesitéis. Bueno, yo creo que nuestro jefe de proyectos es arquitecto, por tanto, temas inmobiliarios importante. Daniel, tú mismo lo cuentas tú. Sí, no la pregunta iba por ahí, pero... Yo creo que la pregunta iba por qué tipo de gente, ¿no? Es bastante heterogéneo. Hay gente de todo tipo. Como yo, por ejemplo, que vengo más de un background startupero, hay gente más financiera, hay gente más de operaciones, hay gente... Pero hay gente con el expertise necesario para este tipo de negocio. Por supuesto, se buscan perfiles. Por cierto, aprovecho para presentaros adelante, ¿no? a Mar, que os está ahí contestando. Mar es mi compañera, se acaba de incorporar, va a estar en Inversores con nosotros, y que sepáis que es el día que no esté disponible, o aunque lo esté, que Mar también está disponible para todos vosotros. Aprovecho para presentarla. Bueno, ¿de acuerdo? Creo que queda muy ¿Más preguntas? Tiempo. Alguna pregunta más, pero también no sé si tenías que decir algo de lo del bono. Bueno, el regalito. Sí, bueno, regalito por haber aguantado. Que sepáis que toda la gente que os habéis conectado hoy tenéis automáticamente un regalo de 100 euros para la inversión, en la próxima inversión a partir de 3.000 euros. Por lo tanto, es un 3% adicional a vuestra próxima inversión. ¿De acuerdo? Es un tema que creo que valoramos muchísimo a la gente que nos dedica su tiempo, valoramos muchísimo a la gente que confía en nosotros y damos muchísimo las gracias por estar ahí y por seguir apoyándonos. Que estamos a vuestra disposición, que nos preguntéis cualquier cosa que necesitéis, e intentaremos siempre, desde la sinceridad, daros nuestra respuesta. Exacto. No sé si queréis alguna pregunta final o si nos ha quedado algo por decir. Bueno, si hubiera quedado algo, en todo caso lo podemos contestar vía correo electrónico, vía telefónica, ¿no? Como hay mucha facilidad para contactar con nosotros. Tenemos puertas abiertas, ¿no? Sí, exacto. Incluso a nivel de personal, ¿no? De venir a la oficina. Pero si no, añadir que muchas gracias. Para Andorra, una pregunta última. Para Andorra, ¿se puede hacer? Un tema importante, para todos aquellos que seáis extranjeros, la única cosa que se necesita es tener un NIF español, ¿vale? El NIF español se obtiene yendo al consulado, a la embajada pertinente y solicitándolo. Solo es necesario un NIF por el tema del reconocimiento de deuda, porque se tiene que firmar ante notario. Susana, mínimo de inversión, sí, lo he contado antes. Mírate en el blog y tienes inversor acreditado o no acreditado. No, ahí está explicado. Cada oportunidad marca su límite menor de inversión. Sí, mínimo, algunas son 20 euros, 50, 100, 200, hasta 500 es el máximo límite, creo. Sí. Máximo si tienes, Jonathan, si eres español y tu residencia es en Andorra, tendrás NIF español, por lo tanto puedes trabajar, lo que nos tendrás que comunicar es tu residencia fiscal para el tema de retenciones, simplemente, ¿vale? Y bueno, pues... cualquier otra pregunta... por favor, enviarnos las preguntas que necesitéis, y todos aquellos que nos habéis solicitado el cuadro, no os preocupéis que os lo enviamos. Está colgado en la web, el cuadro comparativo, pero os lo vamos a enviar personalmente. Y, en fin, espero que sea el primero de muchos, porque ha sido, en fin, un encuentro en realidad entre mucha gente, y está bien ponernos caras y ver que aquí detrás, pues... estamos trabajando gente real. Por favor, sí, una última petición. Enviarnos temas de los que nos gustaría hablar en la webinar. Haremos monotemas, si queréis, haremos temáticos y para aquellos que os pueda interesar. ¿Vale? Muy bien. Pues nada más. Adiós a todas las comunidades autónomas. Gracias a los que os he conectado. Euskerri, casco y en gallego, por favor, gallego, que alguien ayude. ¿Cómo se dice en gallego? Gracias. Obrigado. Obrigado. Obrigado es en portugués. Eso es gallego. Es gallego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias a todos.